En esta parte vamos a abordar otro tema que es sumamente importante, un tema considerado como parte importante de la norma PMBOK, que es relacionado a la gestión de recursos humanos en proyectos. Sabemos de que el recurso humano, o sea, la mano de obra, es un recurso imprescindible en todo proyecto y particularmente en los proyectos de inversión en minería. Y su gestión requiere una atención especial porque estamos tratando con un recurso humano, con personas que tienen particularidades propias, que tienen habilidades y experiencias propias, por lo que requiere una gestión organizada, una gestión sistemática, una gestión adecuada, de forma a que la contribución, la colaboración del recurso humano en el proceso operacional del proyecto sea de la mejor manera posible. Porque cualquier proyecto, y el proyecto de inversión en minería en particular, lo que tiene como objetivo es producir un determinado producto. Mas la producción, el proceso que tiene que hacerse, está combinado con varios aspectos y entre ellos el recurso humano. Y la contribución lo más adecuado, lo más eficiente posible será mejor para que el producto sea también un resultado con criterios de calidad, con criterios de optimización, con criterios de reducción de costos. Es conveniente indicar de que como un recurso que participa en el proceso operacional del proyecto, el recurso humano viene a ser una parte importante, no solamente en el aspecto de la ejecución, y puede también representar en ciertos casos un costo considerable. Por lo tanto, requiere tener una gestión adecuada de estos recursos, de forma que podamos aprovechar de la mejor manera la intervención de estos medios en el proceso operacional. Gestión de recursos humanos en el proyecto. Incluye los procesos que organizan y gestionan el equipo del proyecto, que consiste en personas que cumplen papeles y responsabilidades designadas para la ejecución del proyecto. Lógicamente, está relacionado con esta parte orgánica, con la parte estructural, con la parte de asignar los recursos humanos para un tipo determinado. Para eso, naturalmente, existe un plan de gestión de recursos humanos. Entonces, trata sobre esa parte, trata de ese recurso humano que participa funciones, cumple papeles, tiene responsabilidades en la ejecución del proyecto. El número de personas del equipo pueden variar a lo largo del proyecto. Quiere decir que el tipo, quiere decir la especialidad, la habilidad, la experiencia del recurso humano puede variar en función al avance del proyecto. Un proyecto minero inicialmente requiere realizar una evaluación de carácter geológico. Por lo tanto, para eso necesitamos una cierta cantidad de personas y personas que tengan la habilidad, la calificación y experiencia para esta parte geológica. Luego entraremos a la etapa de la operación, quiere decir a la etapa de la explotación, el minado. Y para esta parte de la explotación o de minado necesitaremos otra cantidad diferente de personas, otras personas que tengan experiencia, formación, habilidad, experiencia para este tipo de trabajo que es la explotación propiamente. Necesitamos específicamente, por ejemplo, recurso humano que pueda realizar el trabajo de la perforación, el trabajo del carguillo y manejo o manipuleo de explosivos, por ejemplo. Necesitamos personal que pueda realizar la operación de carga del mineral, personal que pueda realizar el trabajo del transporte utilizando, en este caso, máquinas pesadas hacia la planta concentradora. En la planta concentradora también necesitamos recurso humano que tenga calificaciones, cualidades y experiencia para realizar la operación del beneficiamiento del mineral. Finalmente, si nuestro proyecto incluye, por ejemplo, la parte de refinación, habrán otras instalaciones, existen otros equipos,
otros procedimientos para el cual requerimos otro tipo de personas en cuanto se refiere a calidad y cantidad, por ejemplo. Por lo tanto, a lo largo del proyecto puede ir variando entonces el tipo y número de personas que podrán intervenir a lo largo del proyecto, en el proceso del proyecto. El proceso de gestión de recursos humanos en el proyecto comprende los siguientes aspectos. Desarrollar el plan de recursos humanos es un proceso importante. Desarrollar el plan de recursos humanos. Cómo es que nosotros queremos realizar nuestra operación y cuál o qué tipo de recurso humano y cuántos y en qué momentos necesitamos contar en nuestro proyecto. Movilizar el equipo del proyecto. Está hablando del equipo de recurso humano que tiene el proyecto. Puede existir la necesidad de movilizar de un punto a otro. Aquí es necesario indicar un aspecto importante. Actualmente es común en los proyectos mineros de tener personas multidisciplinares. Quiere decir que operadores de Jumbo, por ejemplo, tienen que también saber operar un equipo de LHD o un damper. De igual manera en trabajo a cielo abierto. Aunque en trabajo a cielo abierto las características operacionales ya no exigen mucho este aspecto de la multidisciplinaridad. Sin embargo, si existiera esa posibilidad, el recurso humano probablemente con suma facilidad podrá ser movilizado de un punto a otro cuando las condiciones y el caso requiera. Desarrollar el equipo del proyecto quiere decir montar, estructurar el equipo de personas que podrán intervenir, que podrán apoyar en el proyecto, ¿no? Exactamente, grupos, ¿no? No es fácil establecer el equipo, más es necesario hacerla para que el proyecto funcione debidamente. Gestionar el equipo del proyecto quiere decir gerenciar, administrar adecuadamente este grupo humano que va a ser integrado en el proyecto. Son esos aspectos, esos procesos que comprende la gestión de recursos humanos en el proyecto. Gestionar y liderar el equipo del proyecto. ¿Qué es lo que considera la parte de gestionar y liderar el equipo del proyecto? Es influenciar al equipo del proyecto. Quiere decir que el liderazgo del conductor, digamos, del jefe, del director, del gerente, del superintendente o el conductor de grupo de trabajadores es sumamente importante de forma que pueda influenciar, pueda transmitir la preocupación, la acción, la predisposición para que el personal pueda, ¿no?, realizar una acción determinada, un trabajo determinado, una tarea determinada dentro del equipo de proyecto. También el comportamiento profesional y ético. Es importante que el líder, el conductor del departamento, del área donde tiene involucrado la participación de recursos humanos, pueda también despertar, preparar, transmitir que el trabajo debe realizarse con profesionalismo, un trabajo profesional, con criterio de aporte adecuado, cierto, oportuno, en momento adecuado y ético. Esta parte de la ética, por ejemplo, es sumamente importante. Las cosas tienen que ser manejadas como deben ser, con un criterio totalmente justo, ético, sano. Por lo tanto, esa parte resulta ser también fundamental en la gestión y liderazgo del equipo de proyecto. En el lado derecho podemos observar la gestión de recursos humanos y observamos de que hay varios parámetros que considerar. Para una gestión adecuada de recursos humanos necesitamos realizar la planificación, qué tipo de personas vamos a necesitar, recursos humanos vamos a necesitar para nuestro proyecto. Como ya he mencionado, son de diferentes habilidades, especialidades, experiencias, etcétera, porque puede existir alguna tarea, por ejemplo, en cuanto se refiere a experiencia, no requerimos un personal con experiencia, los podemos formar. O en todo caso, si ya pensamos un trabajo de responsabilidad,
precisa que o se necesita un personal ya que tenga cierta experiencia o mucha experiencia, dependerá. Por lo tanto, se tiene que realizar la planificación relacionado al recurso humano. Luego de determinar, identificar y planificar nuestros recursos, incluso calendarizar la necesidad de nuestro recurso humano, tendremos que pasar al reclutamiento, a la selección, a la convocatoria de que requerimos personas con ciertas características ya definidas en la parte de planeamiento. Luego podremos realizar el proceso de selección y prácticamente admitir para el desempeño dentro del proyecto. Se realiza la selección, se realiza la orientación e integración. Tenemos que orientar, decir cómo es que funciona la empresa, cuáles son las políticas de la empresa, qué es lo que vamos a trabajar, cuál es el comportamiento profesional y ético que debemos tener dentro de la empresa, etcétera, etcétera, que se refiere a la orientación e integración. Por otro lado, también será necesario pensar en la parte de la formación y capacitación. Este es aspecto fundamental, importante, que estoy seguro que muchos países de Latinoamérica y ya en otros países existen dentro de las normas que una empresa determinada tiene un límite de horas de capacitación exigidas por cada mes de trabajo. Por lo tanto, la empresa también toma conciencia en el sentido de que la formación y capacitación es sumamente importante para el recurso humano. En otras veces debemos pensar que uno de los recursos más importantes dentro de un proyecto minero resulta siendo el recurso humano. Por lo tanto, se debe realizar la formación y la capacitación. Luego tenemos la evaluación de rendimiento. Es un proceso que tenemos que ir andando desde reclutamiento hasta seleccionar, orientar, después formar, capacitar y ver en la práctica cuál resultado está dando, si el resultado está siendo esperado como nosotros queríamos, como el proyecto quería o no lo está. Luego es importante también pensar en las carreras, en el desarrollo de las carreras. Ellos van comenzando, por ejemplo, a ser un operador. Si es un operador experto, tiene cualidades para poder liderar el grupo, el equipo, podrá pasar a ser jefe de grupo, etcétera, mas también tiene ese aspecto como un elemento importante, de forma que podrá ser parte de recompensas. Recompensas no solamente se puede dar en el aspecto económico, mas también recompensas se puede dar de otras maneras, de otros medios. Y finalmente, lo que nosotros queremos es que este recurso humano sea gerido, sea administrado adecuadamente, de manera que el resultado sea lo óptimo, lo adecuado. Se sienta bien el trabajador, trabaje con un criterio de profesionalismo, trabaje con ética, se sienta bien y finalmente dé resultados esperados en el proyecto. Procesos de gestión de recurso humano. Tenemos aquí indicado en el gráfico varios procesos, varios aspectos. Primeramente es incluir a las personas, formar el equipo de personas. Quiere decir, quién debe trabajar en la organización. Para determinar quién debe trabajar en la organización es necesario hacer reclutamiento de personas y proceder con la selección. Eso es integrar las personas para el proyecto. La otra parte que se considera es lo relacionado a aplicar las personas. Esto significa de qué deben hacer las personas, qué es lo que deberán hacer las personas. Aquí se podrá hacer un diseño de cargos, una evaluación del desempeño de las personas, o sea, del rendimiento, del performance de las personas. Luego, recompensar las personas es otro elemento que es importante considerar. ¿Cómo recompensar a las personas por el trabajo que están realizando? Por ejemplo, podrá ser una recompensa y remuneración, en el aspecto, en este caso, remunerativo. Naturalmente que todo recurso humano que va a contribuir para colaborar en el proyecto está orientado a este tipo de recompensa que es la remuneración. Luego viene la recompensa a través de beneficios y servicios, o sea, beneficios sociales, la seguridad social, atención médica, el apoyo familiar en el aspecto educacional, etcétera, que podrá determinar conforme a sus proyectos
conforme a sus objetivos, cada empresa, cada proyecto. Desarrollar personas. ¿Cómo desarrollar a las personas? Para desarrollar a las personas será necesario una capacitación y entrenamiento. Será necesario estructurar programas de cambios. Eso que estaba comentando anteriormente. Quiere decir que no quede el personal no solo en un área determinado. Podemos rotar, podemos cambiar, podemos ampliar la habilidad, destreza, aprendizaje del personal. Y luego, como para poder desarrollar el personal, también definir el programa de comunicaciones. Actualmente, por ejemplo, sabemos muy bien que la parte de la informática, el Internet, es una herramienta fundamental. Podríamos pensar que en algún momento el personal pueda tener acceso a este tipo de comunicación, por ejemplo. Comunicación, naturalmente, conforme las políticas, conforme los objetivos de la empresa, del proyecto. Mantener las personas. ¿Cómo mantener las personas en el trabajo? Tenemos que ver la parte de seguridad ocupacional, la salud ocupacional, la calidad de vida de nuestros trabajadores, el trabajador del proyecto, y también es importante mantener las relaciones con los sindicatos. Monitorear las personas. ¿Cómo saber de qué es lo que hacen las personas? Y cómo hacen y cuál es el resultado que obtienen en cuanto a la realización de las actividades. Aquí es necesario ver la parte de sistemas de información gerencial y, naturalmente, también tener un banco de datos. Un banco de datos donde se almacenan informaciones relacionadas a cada una de las personas con quienes se cuenta en el proyecto de inversión. Aquí podemos observar un esquema que nos muestra la gestión de recursos humanos en un proyecto. Inicialmente, en todas las etapas, como sabemos, el proyecto tiene la parte inicial del proceso, tiene el proceso de planeamiento, tiene la etapa de ejecución, viene después la etapa de monitorización y control y finalmente cierre. En cuanto a la gestión de recursos humanos, aparece en la etapa de planeamiento del proyecto. Aquí se tiene que conjuntamente con el planeamiento operacional considerar la parte del planeamiento de recursos humanos. Tenemos presente ahí. Y por otro lado, en la parte de la ejecución del proyecto es que tenemos que ver la conformación del equipo de personal necesario para ejecutar el proyecto. Tenemos que ver el desarrollo, la evolución, capacitación y la gestión adecuada del recurso humano y finalmente la parte de la gestión del equipo de trabajo, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, PMBOK considera esta estructura que fundamentalmente está relacionado en la parte de planeamiento y en la parte de ejecución. Gestión integrada de recursos humanos en el proyecto. Aquí podemos ver la gestión del desempeño, que se trata sobre resultados y competencias o resultados y habilidades. Aquí podemos, en el gráfico muestra la gestión del recurso humano basado en competencias, que es rendimiento, habilidades, y por otro lado, bases de sustentación para la gestión de personas. En lo referente a la gestión de personas basadas en competencias, podemos ver, por ejemplo, capacitar y desenvolver, proveer, considerar la parte de la carrera que puede desempeñar el trabajador. Es importante ahí incluir la movilidad y sucesión también, porque puede una persona trabajar un cierto tiempo, llegar al límite y jubilarse y luego pensar en sustituir con otra. Lo interesante será tomar las medidas, en ese caso, por ejemplo, de sucesión en momento adecuado y oportuno, de forma que no cause lagunas, que no cause problemas en el desempeño del proyecto. Y otro, en cuanto a gestión de personas basado en competencias, es relacionado a remunerar y recompensar al personal. Y bases de sustentación para la gestión de personas son ¿cuáles? El aspecto de procesos empresariales, la comunicación interna, importante, el clima organizacional, sumamente importante porque puede influenciar en el recurso humano. Los hombres somos bastante receptivos en cuanto a cómo anda nuestra organización, cómo anda el gobierno de la empresa, etc. Relaciones
Con los sindicatos es importante tener un contacto, qué es lo que están considerando como una reivindicación el grupo de trabajadores, de qué manera podemos resolver, si la empresa tiene posibilidades, en vez de que ocurran problemas de paralizaciones, por ejemplo, inesperadas, podemos resolverlas adecuadamente, ¿no? Si la empresa, el proyecto está en condición de resolver eso o no, de qué manera podemos un poco resolver esas inquietudes que vienen a partir de la organización sindical de los trabajadores. Luego, la administración del personal y finalmente será una base también de sustentación para la gestión de personal, la parte de salud, bienestar y seguridad. Y aún aquí sería bueno ver también la parte de ambiente. Si bien es cierto que es importante la parte de seguridad y salud. La parte ambiental ya es un poco más amplio. Sin embargo, orientado exclusivamente al personal, hablaríamos de salud y seguridad. Muy bien, entradas, herramientas y salidas en la gestión de recursos humanos en el proyecto. En el esquema que se presenta podemos ver prácticamente 4 procesos importantes. El primero está relacionado con el plan del desarrollo de recursos humanos. Este plan de recursos humanos, para poder realizar esta acción, este proceso, se requieren, al igual que en los procesos que ya se vienen desarrollando, informaciones y documentos de entrada, los inputs, las herramientas y técnicas a ser utilizadas para realizar este plan de recursos humanos. Y finalmente, nuestro objetivo será obtener el plan de recursos humanos, que sería la salida, que sería el output. Por otro lado, hay otro proceso que es la contratación de recursos humanos, quiere decir el equipo, conformación del equipo humano, la integración del equipo humano, que para ello también necesitan informaciones, necesitan documentos de input. Luego, utilizando ciertas técnicas y herramientas, podemos obtener el resultado que es ese proceso de contratación o integración de recurso humano para el proyecto. Otro proceso es el desarrollo, el proyecto del desarrollo de los equipos del personal. También en esta parte vamos a ver que necesitamos informaciones y documentos, necesitamos usar ciertas herramientas, ciertas técnicas para precisamente obtener el resultado que sería eso de desarrollar el grupo, el equipo de personas que desempeñarán funciones, actividades, trabajo dentro del proyecto. Finalmente es la gestión del grupo. Para eso también necesitamos informaciones, necesitamos tomar mano o echar mano a ciertas herramientas y técnicas y finalmente obtener como resultado eso que desea la gestión adecuada del recurso humano. Vamos a analizar entonces parte por parte. Ahora tenemos como primer aspecto desarrollar el plan de recursos humanos. ¿Qué es eso de desarrollar el plan de recursos humanos? Es el proceso de identificar y documentar papeles, responsabilidades, habilidades necesarias y relaciones jerárquicas del proyecto e implementar un plan de gestión de personal que permita obtener el éxito en la ejecución del proyecto. Naturalmente, el desarrollar el plan de recursos humanos tiene que ver con esto de la parte de la estructura empresarial, de la estructura de gestión del proyecto, cómo va a estar conformado, si va a haber departamentos definidos de forma que va a englobar en la parte de la estructura organizacional recurso humano que pueda contribuir en cada uno de los campos. Normalmente en trabajos mineros organizamos departamento de geología, estoy hablando de manera general, departamento de mina y departamento de planta. También puede haber departamento de administración o de comercialización, por ejemplo. Por lo tanto, esos departamentos son genéricamente considerados en la estructura minera. Por lo tanto, cada uno de los departamentos requieren cierto tipo de recurso humano. Por lo tanto, ese es el proceso de caracterizar y identificar y documentar, ¿no? Funciones, qué funciones van a desempeñar, qué es lo que van a hacer, con qué departamentos está relacionado. Por lo tanto, finalmente nos permitirá ver de que para esto
necesitamos recurso humano con tales características y finalmente ese recurso humano será procurado, será buscado. Incluye también el cronograma para la movilización y liberación de personal. Movilizar, liberar de un área determinado, en qué momento podremos mover, etcétera, incluye también ese aspecto, cronogramado, en función al tiempo. Y esto podremos hacerlo si nosotros tenemos, por ejemplo, las actividades del proyecto expresados en diagramas de Gantt o en diagramas o redes de PERT-CPM, por ejemplo. Considerando esa técnica, podemos aprovechar esa técnica y luego realizar la cronogramación para la contratación, la movilización y liberación de personal. Identificación de necesidad de entrenamiento. Tendremos que identificar en cada caso qué entrenamiento, qué tipo de entrenamiento requiere nuestro personal, en qué momento podemos dar, etc. Estrategias para la conformación de equipos y reconocimientos y recompensas, seguridad y salud ocupacional. Quiere decir que todas las bases para una adecuada y buena gestión de recursos humanos incluye entonces el aspecto del desarrollar el plan de recursos humanos. Es importante considerar la disponibilidad de recurso humano escaso y limitado. Algunas veces puede darse el caso que hay escasez del recurso humano que necesitamos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una maquinaria pesada, por ejemplo, en un proyecto minero, con 350 toneladas de capacidad, por ejemplo, un camión, probablemente no habrá posibilidad de encontrar fácilmente un operador o una operadora que pueda trabajar con esa máquina. Por lo tanto, existen alternativas para resolver eso. Será buscar en otro mercado, en otro ambiente, o en todo caso captar el personal local o de la región o del país y capacitarla para que pueda trabajar. Pero eso lleva tiempo. Sin embargo, es necesario considerar esos aspectos. Hay un aspecto sumamente importante que, por ejemplo, hay que mencionar. Actualmente, en el área de la ingeniería de minas, existe la necesidad de recurso humano en muchos países del mundo. Y en otros, en algunos países del mundo, existe en abundancia. Por lo tanto, la profesión de la ingeniería de minas, por ejemplo, está prácticamente a la par de lo que es el empleo global. Vamos a encontrar ingenieros de minas chilenos, ingenieros de minas peruanos, etcétera, trabajando en minas, por ejemplo, de Australia, de India, de Estados Unidos, Europa, etcétera. Por lo tanto, es importante ver esta disponibilidad de recurso humano escaso y limitado para nuestro proyecto. Considerar recurso humano interno o externo a la empresa. Es necesario de que se realice una evaluación, un análisis de los recursos humanos que nosotros podemos considerar ya existentes si la empresa ya existe dentro de la empresa y recurso humano exterior al sistema empresarial. Quiere decir recurso humano que se encuentre en el ambiente circundante a la empresa. Desarrollar el plan de recursos humanos necesita como entrada varios documentos, varias informaciones. Existe la necesidad de recurso de las actividades, existe la necesidad de contar con factores ambientales a la empresa, como está en la parte del recurso humano, si tenemos alrededor del ambiente local, del ambiente regional o el ambiente nacional o tal vez internacional en cuanto se refiere a recursos humanos. ¿Qué hay de los recursos humanos que nosotros necesitamos y que les podemos tomar? Activos de procesos organizacionales. Es importante ver cómo está la estructura orgánica de la empresa relacionado a la cuestión de gestión de recursos humanos. Con esas informaciones podemos procesar utilizando las técnicas y herramientas siguientes. Por ejemplo, es importante utilizar organigramas. Sabemos cómo es ese organigrama. Yo mostraré como ejemplo luego. Organigrama puede ser un organigrama de carácter vertical, de carácter horizontal o puede ser también de carácter matricial. Por lo tanto, las jerarquías superiores están en la parte superior y las jerarquías inferiores se localizan después de estas jerarquías de la parte superior. Por lo tanto, organigramas y descripciones de cargos será importante.
Cargos quiere decir la función que desempeñará cada cargo. ¿Qué es lo que van a hacer? Descripción, cada uno de ellos. ¿Qué hace, por ejemplo, un transportador? Una persona que se dedica a la perforación. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Será solamente sentarse y manejar la máquina? ¿O también puede realizar otras acciones? Por lo tanto, es necesario, si queremos andar de forma orgánica, organizar, detallar. Estas son las actividades que realiza este señor que será contratado para este puesto, detalladamente, tanto en el aspecto de gestión, tanto que también en el aspecto operacional. Red de relacionamientos, importante, de qué manera se relaciona un departamento X con otro departamento, cuál es el flujo de relacionamiento, de información, de acción, determinar, por lo tanto, a través de la red de relacionamiento. Y finalmente, una herramienta también fundamental es la teoría organizacional. Con estas herramientas y las informaciones de entrada que fueron indicadas, podemos entonces tener como resultado el plan de gestión de recursos humanos. La actividad de desarrollar el plan de recursos humanos obedece, como hemos indicado, al aspecto del flujo de informaciones, flujo de entrada de informaciones y salida de informaciones, luego de realizar el proceso de desarrollar el plan de recursos humanos. En este diagrama de flujo de datos se puede indicar, como se puede ver, que este diagrama es bastante simple, de la parte exterior del sistema de la gestión de recursos humanos del proyecto, requerimos informaciones de la parte 6.3 que está relacionado con la estimativa de los recursos de las actividades. Y como resultado es el requerimiento de los recursos para las actividades que realizarán en el proyecto. Otras informaciones que necesitamos principalmente están relacionadas con la parte empresarial, que es relacionado a la evaluación del proceso organizacional y también relacionado a los factores ambientales de la empresa. Dos informaciones externas o dos tipos de informaciones externas que permitirán realizar el plan de recursos humanos. Finalmente, como resultado, utilizando organigramas, etcétera, las herramientas necesarias para este fin, podremos tener el plan de recurso humano. Y este plan de recurso humano, a la vez, será útil ¿para qué? Para realizar la estimativa de costos, importante, y estimativa de o cálculo de costos. También será importante para el desarrollo del plan de gestión del proyecto. Por lo tanto, útil para esos dos aspectos, el resultado del desarrollo del plan de recursos humanos. Aquí tenemos un ejemplo del requerimiento de recurso humano en proyectos mineros. A través de esta fotografía se puede ver en el lado izquierdo superior una persona que está con saco y corbata, naturalmente, que personifica al recurso humano que estará en la parte de la gerencia, en la parte de la gestión. Podemos estar hablando del gerente general, podemos estar hablando inclusive la parte de los gerentes de operaciones, en fin, que serán los gestores, los conductores, en todo caso, del proyecto o parte del proyecto, un departamento determinado. Necesitaremos recurso humano para la parte de la operación. Ahí en la parte central se muestra la operación de la carga y transporte. Carga utilizando máquinas, en este caso una máquina cargadora y un camión alado, un dumper. Por lo tanto, para el operador, por ejemplo, de esa máquina giratoria o máquina excavadora, tiene ciertas particularidades. Tiene que reunir los requisitos de que tiene experiencia en la operación de esas máquinas, que tiene cierta capacitación, etc. De igual manera, el operador del dumper, ¿no? Tiene particularidades propias, tiene experiencia orientado a ese tipo de trabajo. No solamente es la conducción directa de esa máquina, tiene que pensar también, preocuparse en la parte del mantenimiento de la máquina, estar en contacto con mantenimiento. Cada cierto tiempo, él tiene que estar preocupado en que la máquina tenga el mantenimiento adecuado, etc. Por lo tanto, son recursos humanos que tienen particularidades propios para cada tipo de trabajo. En el lado derecho superior podemos observar, en este caso, un jumbo
utilizado para perforación en frentes de trabajos subterráneos. De igual manera, aquí también será necesario contar con personal, con cualidades, con habilidades, con experiencias apropiadas en este tipo de trabajo. En la parte inferior está también realizándose la operación de carga y transporte con una máquina ya diferente de lo que mostré en la parte superior. Por ejemplo, si se habla de carga utilizando un equipo pequeño, una máquina excavadora pequeña, que será diferente utilizar una máquina gigante, una pala eléctrica, ¿no?, que está en la parte inferior. Por tanto, inclusive en el mismo campo de la operación de carga va a existir, digamos, exigencias de habilidades y experiencias distintas. Por lo tanto, dependerá del tipo de trabajo que va a realizar. Y tenemos ahí, por ejemplo, el gestor o el jefe de, digamos, de la operación realizando una coordinación o comunicación que es, digamos, el trabajo de liderazgo, en este caso, al frente de las operaciones. En el lado derecho inferior, finalmente, tenemos un recurso humano que está realizando, observando la calidad del producto que está pasando a través de una faja transportadora. Él está observando algunos fragmentos de roca u otros fragmentos que podrían estar pasando ahí y está observando la calidad del producto resultado, en este caso, del proceso de chancado secundario. Tenemos aquí ahora formatos de definición de funciones y responsabilidades. Tenemos formato de tipo jerárquico, de tipo organizacional en el lado izquierdo, donde habla con la letra PM. Tenemos una responsabilidad única para toda la estructura del proyecto. Está dividido en 3 departamentos y cada uno de los departamentos a la vez son subdivididos. Por ejemplo, en la parte central del departamento podemos ver que cada uno de los niveles jerárquicos se van subdividiendo hasta quedar en el detalle más pequeño. Si nosotros hablamos de operación mina, estaremos hablando que la jerarquía que está en la parte inferior, la más baja, sería la jerarquía de los obreros, de los trabajadores. Por lo tanto, podemos tener un formato de ese tipo de funciones y responsabilidades. Y también podemos tener de tipo matricial, responsabilidad, en este caso, una tabla de responsabilidades que podrá acompañar, por ejemplo, al aspecto de la estructura jerárquica organizacional. Por ejemplo, el señor que está en el departamento del lado izquierdo, ¿qué funciones debería desempeñar? ¿Hasta dónde se permitiría en la empresa qué aspectos, qué responsabilidades, qué decisiones él puede tomar? ¿Cuáles son sus responsabilidades de ese señor que está dirigiendo ese departamento? Por lo tanto, tenemos ahí detallado, estructurado. Y también tenemos ahí de un tipo, un ejemplo de un formato, que cuál es el rol, cuál es la responsabilidad y cuál es la autoridad que debería tener un determinado recurso humano que va a ocupar alguna posición dentro de la estructura organizacional. Eso es un aspecto imprescindible, es un aspecto importante que cada proyecto debe de definir, de forma que el personal que ingresa a la empresa sabe o debe saber cuáles son sus responsabilidades, cuál es el rol que desempeña y cuál es su autoridad. Aquí tenemos matriz de responsabilidades usando un formato denominado RACI, Responsible, Accountable, Consult and Inform, del nombre de inglés, que es responsable por la ejecución, responsable por la aprobación. Cuando habla de accountable, el consult es consultado y es informado. Ese aspecto, las actividades que podemos observar en esta tabla, podemos observar que está determinado en cuanto al responsable, si es responsable por la ejecución, si es responsable por la aprobación, si es consultado o es informado. A través de este formato podemos establecer ciertas personas, o sea, las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que van a integrar el sistema organizacional de la empresa. Por ejemplo, aquí hay nombres en ejemplo, Ann, Ben, Carlos, Dina, etcétera, que tienen ciertas responsabilidades.
está definido para en, por ejemplo, A, que es responsable por la aprobación. ¿Aprobación de qué? Del trabajo a ejecutar, de la actividad a hacer. En también está considerado como debe ser informado. Si él es responsable por la aprobación, naturalmente que él también es responsable de que debe ser informado que la ejecución fue realizada. Y finalmente también para la parte de pruebas que se deben realizar, en tiene la letra A, que es responsable por la ejecución. Y así podemos analizar para cada uno de los recursos humanos que van a integrar la estructura del proyecto. Por lo tanto, la importancia de este formato para poder, digamos, medir, evaluar, responsabilizar, organizar nuestros recursos humanos. Aquí podemos observar un esquema que es la red de relacionamiento humano. Vean ustedes, cada uno de los recursos humanos que nosotros tenemos, cada hombre puede tener relacionamientos con varios otros, un relacionamiento múltiple. Mínimamente, en cada caso se puede ver, por ejemplo, 2, podemos ver 3, etc. Quiere decir que hay un flujo de relacionamiento, un flujo de información entre unos y otros. Y muchas veces este tipo de relacionamiento funciona rápidamente. Por ejemplo, estamos en una mina subterránea y aparentemente que dentro de la mina subterránea es difícil la comunicación entre uno y otro. Más la información es dinámica, funciona. Algún suceso que haya acontecido, por ejemplo, algún accidente y alguna situación inusual dentro de la operación minera subterránea, rápidamente es difundida en el personal que está trabajando allá abajo. Por lo tanto, existe un flujo, una red de relacionamiento entre uno y otro. Aquí vemos la teoría organizacional. Si en el ejemplo anterior indicamos los flujos de información y relacionamiento uno con otro, si nosotros no organizaríamos esas informaciones de acuerdo a un procedimiento normalizado y definido, existiría un gran desorden. No habría la forma como administrar, organizar, gerenciar la actividad de las personas. Por lo tanto, existe la necesidad de organizar. Ahí aparece la teoría organizacional. Quiere decir que si hay un grupo grande de personas, alguien del grupo tiene que ser responsable de la coordinación de todas las actividades que hacen cada uno de los integrantes del equipo, que es decir, cada uno de los integrantes del grupo. En esta figura podemos observar con facilidad esa forma como se organiza. La persona que está de vestido rojo, de color rojo, podemos ver que es el responsable del total de las actividades y las acciones que realiza el equipo de personas. Por debajo de él, como es comprensible que él solo no podrá controlar todo, se ha subdividido con subfunciones. O podríamos decir, si este señor rojo es gerente, abajo tenemos 3 subgerentes. Y cada uno de los subgerentes son responsables de otro grupo de recurso humano, que en este caso que está asignado para cada subgerencia 3 personas representativamente. La cantidad puede ser más dependiendo del departamento, dependiendo del tamaño del proyecto, puede variar. Lo que es interesante es que aquí, si existía un desorden, un flujo de información no organizada, como se mostró en la figura anterior, en la teoría organizacional, organizamos de esta manera, de forma que podemos controlar fácilmente el desempeño de las actividades, el comportamiento, etcétera, de cada uno de los integrantes del proyecto. Plan de recursos humanos. El plan de recursos humanos debe comprender los siguientes aspectos: funciones y responsabilidades. Naturalmente que es importante ver qué funciones, qué es lo que va a hacer un recurso humano, qué está permitido que él realice en ese puesto, sus funciones y cuáles son sus autoridades, cuál es el nivel de autoridad que tiene él. Por lo tanto, es necesario indicar en el plan de recursos humanos. Por otro lado, también indicar allí cuál es la responsabilidad de él en ese puesto, en esa función, en ese lugar. Y finalmente, la parte de competencia, que es diferente
a responsabilidad. Quiere decir, en otros aspectos, dentro del plan de recursos humanos, en esta parte de función y responsabilidades, tenemos que determinar para detallar qué va a hacer la persona, cuál es el nivel jerárquico que él tiene, por encima de él quién está y por debajo de él quiénes están, con quiénes puede coordinar en horizontal, en vertical, en fin, esa parte, cuál es la responsabilidad de él, de qué cosas es responsable o de qué cosas no es. Fundamentalmente, detallar sus responsabilidades y finalmente considerar la competencia. También en el plan de recursos humanos se debe considerar, se debe contemplar los organigramas del proyecto o el organigrama del proyecto. Cómo está la estructura orgánica, como mostré anteriormente, ¿no? La teoría organizacional, ¿no? Que permitirá ver todos los niveles de jerarquía, toda la estructura en donde están localizados los puestos de trabajo. Y naturalmente, si hay puestos de trabajo, estamos hablando de que ahí está relacionado con el hombre, con el recurso humano con que va a contar el proyecto. Finalmente, el plan de recursos humanos debe comprender también el plan de gestión del personal. Cuando hablamos del plan de gestión del personal, estamos hablando de la movilización del personal, de los calendarios de recursos, estamos hablando del plan de liberación del personal, estamos hablando de la necesidad de capacitar o realizar entrenamiento para el recurso humano y también estamos hablando del reconocimiento y recompensas que debemos hablar del personal. Y finalmente será necesario o es necesario incluir en el plan de gestión de personal la parte de seguridad y salud. Como se puede ver, es una cosa plan de recursos humanos y otra cosa es el plan de gestión del personal. Hace parte o es una de las partes del plan de recursos, plan de gestión de recursos humanos. En el gráfico podemos observar precisamente esos aspectos que se han hecho mención de manera un poco organizada, que finalmente incluye todos esos aspectos que se ha indicado.